20 expertos. 3 días. Millones de dólares en juego. Y justo cuando Mercer Dynamics estaba a punto de rendirse, un conserje con un trapeador en una mano y una hija esperándolo en casa entró a la sala, miró de reojo la pizarra blanca. Y cambió el futuro de la inteligencia artificial con una sola idea: pensaba que nadie lo estaba mirando. Pero Sloan Mercer, la CEO más fría del sector tecnológico, sí lo hizo. Y lo que hizo después reescribió todas sus historias para siempre. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y cuando esta historia termine, no olvides calificarla del 0 al 10. Comencemos. 3 días. 17 personas. 6. Reuniones de emergencia. $500,000 en honorarios de consultoría. ¿Y qué tenemos para mostrar? Un desastre en la pantalla. La voz de Sloan Mercer atravesó la sala como hielo contra cristal. Nadie respondió. Filas de ingenieros. Se quedaron en silencio, perlas de sudor acumulándose en sus cuellos. El enorme monitor LED en el centro de la sala brillaba con fracaso, gráficas en rojo, líneas de código cayendo como un desastre digital. Tienen 5 minutos. Quiero una solución, no otra disculpa. Sus tacones resonaron una sola vez sobre el suelo de baldosas. Luego se dio media vuelta y salió. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando un rastro de café quemado y tensión en el aire. Afuera, a través del muro de vidrio, un conserje se inclinó para recoger una lata de refresco derramada. Vestía un uniforme gris deslavado y auriculares baratos. Uno colgaba suelto, el otro metido en su oído, pero su mirada no estaba en la basura. Estaba fija en la pizarra, donde una fórmula brillaba como un acertijo esperando ser resuelto. Gavin Brooks. 36 años. Padre. Soltero. Conserje del turno nocturno en Mercer Dynamics. Lo que nadie sabía: una vez estudió inteligencia artificial avanzada en el MIT. El primero de su clase, hasta que la vida le puso algo más difícil que cualquier examen: una hija y un funeral dentro. De la sala de juntas, las luces seguían encendidas. El último equipo se había marchado, derrotado. Gavin entró, dejó su trapeador a un lado y se acercó al enorme pizarrón blanco que ocupaba toda la pared. Las ecuaciones eran un campo de batalla, lógica mal estructurada, bucles enredados, suposiciones rotas. Tomó un trapo seco para limpiarlo. Y se detuvo. Un momento, murmuró, entrecerrando los ojos. Inclinó ligeramente la cabeza. Había algo mal en las matemáticas. No en lo académico. En lo instintivo, estaban usando un modelo lineal para un comportamiento no lineal. Un error básico, y peligroso en las manos equivocadas. Tomó un rotulador rojo. Borrow un segmento. Dibujó una curva sigmoidea. Encerró dos variables intercambiadas. Subrayó un nodo con peso incorrecto, dio un paso atrás, cruzó los brazos y asintió, satisfecho. Lo han estado viendo al revés. ¿Y tú crees que lo has resuelto? La voz lo tomó por sorpresa. Era tranquila, pero con un filo de acero. Gavin. Se dio la vuelta. Allí estaba, en el marco de la puerta, Sloan Mercer. CEO de Mercer Dynamics. Traje oscuro. Cabello recogido en un moño impecable. Ojos que lo analizaban todo y a todos. Yo no intentaba interferir, dijo Gavin, con rapidez. Solo noté que algo no cuadraba, así que limpias pisos, y corriges un algoritmo de $100 millones. No lo corregí. Solo lo replanteé. Como cambiar de un cuchillo sin filo a uno afilado. El mismo trabajo, menos dolor. Sloan se acercó, sin decir nada. Sacó una tablet de su abrigo, ingresó rápidamente los cambios que Gavin había hecho con su marcador rojo 8 segundos después. Incremento de precisión, 18,4%. Reducción de errores, más del 60%. Lo miró. Por primera vez, de verdad. Nombre: Gavin Brooks. Puesto: conserje nocturno. 3 turnos a la semana. Última formación académica: MIT. Abandonó en tercer año. Su esposa falleció. Tenía que criar a su hija. Una pausa. ¿Sabes lo que acabas de hacer? No quise pisar el trabajo de nadie, respondió Gavin. Solo vi lo que los demás no vieron. Suena como una galleta de la suerte. O como esto: si una bañera está tapada, no le eches más agua caliente. Desatasca el drenaje. Sloan dejó escapar una leve sonrisa. No fue exactamente calidez, pero sí algo humano. Sala de conferencias C. Mañana. 8 de la mañana estarás en la lista de observadores. No necesito estar en una reunión, solo. No era una sugerencia, señor Brooks. Era una instrucción, y mi hija tendrá bocadillos y entradas para el zoológico si hace falta.
No necesita mucho, solo una razón para creer que su papá vale la pena admirar. Sloan se detuvo. En la puerta. Por primera vez, su mirada se suavizó. No mucho. Pero lo suficiente para notarse, después de esta noche. Tal vez sí tenga una razón, y con eso, desapareció por el pasillo. Gavin se quedó allí, en silencio, miró las marcas rojas en la pizarra. Luego, al trapeador en la esquina. Supongo que te ganaste un aumento, viejo amigo. Gavin no durmió mucho esa noche. No por nervios ni emoción, sino porque Lena se negó a irse a la cama hasta que le contara toda la historia. Cada detalle, ¿y simplemente entró? Preguntó ella. ¿Y no te dio miedo? Cariño, dijo él, apartándole un mechón de cabello detrás de la oreja, cuando has sostenido la mano de tu esposa en un hospital, y le has dicho a tu hija que ya no puede pedir verla más, los CEOs no dan miedo. Lena parpadeó. Luego sonrió. No una sonrisa infantil, sino esa que dice, te veo, papá. Entonces se inclinó y susurró, creo que le gustas. Gavin soltó una risa suave, la arropó y se quedó mirando al techo durante mucho tiempo, a las 7:50 de la mañana. Ya estaba frente a la sala de conferencias C en Mercer Dynamics. Llevaba la camisa más limpia que tenía, aunque aún tenía una leve mancha de café en el borde. Colgando del hombro, su viejo maletín, adentro, un cuaderno, un portaminas y un dibujo doblado que Lena había hecho, un muñeco de palitos con un trapeador en una mano y un rayo en la otra. Dentro de la sala, los trajes se arremolinaban alrededor de una pantalla central como polillas hacia la luz. Diagramas iluminaban las paredes. Gráficas. Datos. Cronogramas proyectados. El aire olía a estrés y a pastillas de menta. Entonces entró ella, Sloan Mercer. Esta vez, Gavin la vio antes de que hablara. La sala cambió al instante. Todos se enderezaron. Las voces bajaron. La temperatura descendió 2 grados. Ella lo miró una vez, con una mirada breve y deliberada, y señaló una silla vacía al borde de la mesa. Ese es tu asiento. No pidió permiso. Simplemente se sentó. Comencemos, dijo ella, haciendo que todos enfocaran su atención de inmediato. Ayer fuimos testigos de un error de cálculo. Uno que casi nos cuesta un contrato multifásico y expuso debilidades fundamentales en nuestro bucle predictivo, pero anoche tocó su tablet. La imagen del esquema de Gavin, sus marcas en rojo, apareció en la pantalla principal. Alguien nos hizo un regalo, la sala murmuró. Las miradas se dirigieron a Gavin, y luego, rápidamente, se apartaron. Este ajuste redujo nuestro error de entrenamiento en un 60%. Redujo la latencia en 22 milisegundos. Y dejó dolorosamente claro que la experiencia puede lucir muy distinta a lo que solemos esperar. Silencio. Entonces se levantó una mano. Jason Marlowe. Ingeniero. Senior de Sistemas. MBA de Stanford. Y ojos que decían, estoy siendo cortés, pero quiero aplastarte. Con todo respeto, comenzó, que es como la gente dice justo antes de faltar al respeto, como verificamos que esto no sea solo una coincidencia. Ejecuta el modelo, respondió Sloan. Jason vaciló, luego ingresó los nuevos parámetros. La simulación corrió suave. Sensible Just. Comportamiento predictivo alineado en múltiples conjuntos de datos. La barra verde brilló. Podría seguir siendo suerte, murmuró Jason. Tal vez, dijo Gavin por primera vez, con calma, firmeza. Pero si lo es, espero que seamos lo bastante inteligentes como para aprender de la suerte cuando entra con un trapeador en la mano. Algunas risas suaves. Sloan no sonrió. Pero asintió, apenas, como un juez reconociendo un argumento inesperado, pero válido. Después de la reunión, Sloan lo alcanzó cerca de los ascensores. Te defendiste bien, Le. Dijo, no era mi intención hacerlo, respondió Gavin, por eso funcionó. Subieron juntos. Al principio, en silencio. Entonces ella preguntó, ¿siempre piensas así? ¿Cómo? En analogías. Arreglo cosas, respondió Gavin. He tenido que hacerlo. Y hablo con mi hija como si tuviera 6 años, no 60. Así que explico la tecnología como si fuera plomería, repostería o reparación de autos. Se queda más claro así, interesante, útil. Puede que tengas razón, él dudó. Luego la miró de reojo. ¿Y tú? Siempre hablas así como si estuvieras dirigiendo un juicio, en vez de tener una conversación. Durante un instante no dijo nada. Dirijo lo que puedo controlar, respondió. Incluso las conversaciones. Especialmente las conversaciones. Bajaron al vestíbulo. No soy de lo casual, señor Brooks, dijo ella, seria. Entonces probablemente
Soy tu peor pesadilla, respondió él, con una leve sonrisa. Tal vez, murmuró Sloan. Pero anoche, solucionaste una pesadilla. Esa tarde, Gavin volvió a su turno habitual. De nuevo con uniforme. De nuevo con su trapeador y su carrito. Pero algo había cambiado, ahora la gente le hacía un gesto con la cabeza cuando lo veía pasar. No solo los pasantes, incluso los ingenieros. Uno de ellos incluso le dijo «buen trabajo», y no sonó sarcástico, y Lena había hecho un nuevo dibujo. En este, él aparecía de pie junto a una mujer alta con un traje negro. El título decía «Papá y señora del rayo». Igual a mejor equipo. Mientras tanto, en su oficina, Sloan se quedó sola frente a la enorme ventana que daba a la ciudad. Una tormenta se aproximaba, no le importó, tocó su tablet, abrió la simulación de Gavin de nuevo y observó cómo la línea se alisaba una y otra vez, formando orden, sin título formal, sin puesto oficial, sin permisos, y aún así, lo susurró. Para sí misma, llamaron a la puerta. Era Arthur, su circuito de toda la vida. Un hombre leal, directo. Y el único en la empresa que se atrevía a hablarle sin filtro. Ese conserje tiene a la gente hablando. Que hablen. ¿Crees que tiene más que ofrecer? Sé que sí. Arthur cruzó los brazos. ¿Estás considerando darle acceso? Estoy considerando escuchar con más atención a las voces que no vienen de las salas de juntas. Arthur alzó una ceja. Has cambiado. Mejoró el sistema, dijo Sloan. Simplemente. No, replicó Arthur. Te mejoró a ti. Ella no respondió. Pero observó la lluvia comenzar a dibujar líneas suaves sobre el cristal, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de resolver nada. Al menos, no de inmediato. La invitación llegó por correo electrónico, pero no al buzón de Gavin. Llegó a Recursos Humanos. La imprimieron, cruzaron el edificio y se la entregaron mientras él limpiaba un derrame de café en el tercer piso. Esto es para usted, dijo la mujer de R.R. Parpadeando como si no creyera lo que estaba leyendo. ¿Una reunión estratégica ejecutiva? A las 10 en punto, Gavin levantó la vista desde su balde. ¿Estás segura de que no es para otra persona? Nombre, Gavin Brooks. Título, conserje. Suena correcto. Rol, colaborador invitado. Observador técnico, sea lo que sea eso, significa. Que se quedaron sin ideas, dijo él, poniéndose de pie y secándose las manos con un trapo. Ella sonrió, pero en sus ojos había algo más. Curiosidad. Tal vez incluso esperanza. Esa noche, no regresó a casa, fue a la lavandería 24 horas, a 2 cuadras de Mercer Dynamics. Lavó sus únicas 2 camisas formales. No se sentó. Se apoyó contra la secadora, hojeando un cuaderno viejo lleno de garabatos, cálculos en servilletas, y unos cuantos dibujos de Lena con expresiones graciosas. ¿Tú crees que esto es buena idea? Cicero al air. Entrar ahí, con ellos, en su cabeza, oyó la voz de su esposa. Gavin, lo piensas demasiado. Solo sé el tipo que escucha. Ese es el tipo en quien la gente confía. Por la mañana seguía cansado, pero un poco más preparado. La sala de estrategia estaba en el último piso. Paredes de cristal. Ventanas. Gigantescas. De esas que hacen que la gente común se sienta diminuta. Gavin destacaba como una mancha de café en un mantel blanco. Sin gafete. Sin saco. Solo su camisa limpia, la piedra de la suerte de Lena en el bolsillo y un cuaderno que no había abierto desde que ella perdió su primer diente. ¿Ese es el conserje? Preguntó un hombre con corbata demasiado ajustada y sonrisa demasiado blanca. Puedes decir Gavin, respondió él, tranquilo. O colaborador invitado, si te resulta más cómodo. Sloan entró justo a tiempo para oír el comentario. Está aquí porque ninguno de ustedes resolvió el problema de latencia neuronal, dijo ella, sin mirar a nadie en particular. Él sí. Se ganó el asiento. Silencio. La reunión duró 90 minutos. Gavin no habló mucho, pero cuando lo hizo, todos prestaron atención. No usó jerga técnica. No lanzó siglas ni palabras de moda. En vez de eso, hizo comparaciones sencillas. Piensen en su modelo de IA como un padre soltero con 3 trabajos, dijo una vez. Le exigen resultados sin darle tiempo para entender por qué tiene que cambiar. Alguien soltó una risa. Otro murmuró, vaya, eso es cierto. Jason, el ingeniero senior, trató de ocultar su molestia. Solo me pregunto si ahora estamos basando nuestra hoja de ruta en analogías de hora de dormir, dijo, con sequedad alguna. ¿Vez criaste un hijo, Jason? No. Entonces tal vez no desprecies la hora de dormir.
Ahí es donde sucede el verdadero aprendizaje. Eso arrancó más risas de las esperadas, y más asentimientos de los que Gavin creyó merecer. Después de la reunión, Gavin salió al pasillo, exhalando despacio. Sloan lo alcanzó, con 2 cafés para llevar en la mano. No te tenía por un orador, dijo, entregándole uno. No lo soy. Pero me han subestimado tantas veces que aprendí a seguir el juego. Lo de la hora de dormir fue improvisado, no es una línea. Es mi vida. Caminaron lado a lado. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino un espacio compartido a propósito. ¿Por qué no volviste a la ingeniería?, preguntó ella. Porque el MIT no da becas a padres viudos con turnos nocturnos que preparan almuerzos antes del amanecer, pero podrías haber reaplicado. Regresar. Reconstruirlo todo. No quería reconstruir mi vida. Quería construir la suya primero. Ella se detuvo. Hablas como alguien que no se da cuenta de lo raro que eso es. O como alguien que ya está demasiado cansado para preocuparse de lo raro que es. Lo miró entonces. De verdad lo miró, y por primera vez, su voz se suavizó. Tal vez, ya es hora de que dejes de ser el que facilita las cosas para todos los demás, y permitas que alguien construya algo para ti. Gavin no respondió. Pero su silencio no fue frío, solo, territorio desconocido. Más tarde ese día, Gavin volvió a casa. Lena lo esperaba en la puerta, con una caja de zapatos en las manos. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Adultos en salas elegantes diciendo palabras que no significan mucho, hasta que alguien menciona historias para antes de dormir. Así que si contaste la analogía del papá. Claro que sí, y nadie te abucheó. Ella sonrió y abrió la caja. Dentro había un sándwich, 2 calcomanías y una hoja doblada. Te hice una nueva tarjeta de presentación, dijo con orgullo. Decía, Gavin Brooks, arreglador de cosas. Solucionador de problemas de adultos, papá a tiempo completo. Te faltó operador de trapeador, respondió él. Te ascendí. Mientras tanto, en Mercer Dynamics, Jason estaba en la oficina de Sloan, con los brazos cruzados. ¿Lo estás promoviendo? Demasiado rápido, dijo. No. Solo estoy reconociendo el valor. Cuando lo veo, él no entiende la estructura corporativa. No tiene credenciales. Steve Jobs tampoco las tenía al principio. Las credenciales no escribieron ese código, replicó Sloan. Lo hizo la intuición. Jason apretó la mandíbula. ¿Qué está pasando aquí, Sloan? ¿Estás promoviendo talento o persiguiendo otra cosa? Sus ojos no se inmutaron. Déjame preguntarte algo, Jason. ¿Cuándo fue la última vez que tú mismo te sorprendiste? Él no respondió. Gavin lo hace todos los días, y ni siquiera lo llama ambición. Lo llama sobrevivir. Jason se fue sin decir palabra. Sloan se sentó, abrió su laptop y volvió a ver los resultados de la simulación, no porque necesitara confirmación, sino porque le recordaban algo que casi había olvidado, claridad, algo que Gavin Brooks traía consigo a cada sala. Sin proponérselo, todo comenzó con un mensaje de voz. Gavin lo reprodujo 3 veces antes de convencerse de que no era una broma. Señor Brooks, habla Cecilia de la oficina ejecutiva. La señorita Mercer me pidió que le extendiera una invitación. Personal. Esta noche, 7 de la tarde, cena privada. No es por negocios. No se requiere corbata, ¿no por negocios? Miró el teléfono como si esperara que se explicara solo. Pero los teléfonos no hacen eso. No cuando la mujer en cuestión es Sloan Mercer. Esa noche, Gavin llegó a un pequeño bistró, ubicado entre una florería y un hotel boutique. Un lugar discreto, donde las sillas no combinaban a propósito y los meseros conocían al perro del dueño por su nombre. Sloan ya estaba allí, sentada junto a una ventana. El cabello suelto, por primera vez. Ondes suaves. Sin armadura, Gavin entró, de repente consciente de sus botas desgastadas y su chaqueta que ya había enfrentado demasiados inviernos. «Te ves bien», dijo ella al alzar la mirada, con una media sonrisa. «Solo tengo una camisa que no es terrible». «¿Y la estás viendo? Entonces los dos estamos demasiado elegantes, para algo que no es una cita». Se sentaron. Por un rato, no hablaron. El tintinear de copas, un suave jazz desde un parlante en la esquina y el aroma a pan de romero llenaban el espacio donde normalmente vive la charla trivial. Finalmente, Sloan rompió el silencio. «¿Sabes por qué te invité aquí? Porque disfrutas ver a hombres poco calificados entrar en pánico ante una carta de vinos, porque no he tenido una conversación real en 3 años. Ninguna que no girara en torno a informes trimestrales o demandas legales». Gavin alzó una ceja. «¿Estás diciéndome que nadie te pregunta cómo fue tu día?» «Preguntan. Pero en realidad están preguntando cómo mi desempeño afecta el de ellos». Desvió la mirada.
Sus ojos, distantes, almuerzo en mi escritorio. Firmo más acuerdos de confidencialidad que tarjetas de cumpleaños. Y algunos días. Olvido cómo suena mi voz si no es para dar instrucciones. Gavin se inclinó hacia adelante. Parece que necesitas despedir a tu agenda y contratar a un terapeuta. Lo intenté. Renunció después de 2 sesiones. ¿Por qué? Dijo que lo ponía nervioso. Gavin soltó una carcajada sincera, sin filtros. 2 comensales giraron a mirar. Sloan lo observó, sorprendida, y luego rió también. Primero en silencio. Luego, de verdad, ahí está, dijo él, asintiendo. La parte humana del glaciar. Siempre hablas así, solo cuando estoy demasiado cansado para fingir que encajo aquí. La comida llegó. Algo que él no supo pronunciar, y algo que ella no se molestó en explicar. No importaba. Por primera vez en años. Sloan comió despacio. Gavin escuchó sin interrumpir. Y la conversación fluyó, sobre la infancia, el momento en que descubres que tus padres también son solo personas, libros favoritos, finales de películas mal escritos, y sobre la pérdida. Todavía escucho su voz a veces, dijo Gavin, en voz baja. Cuando no estoy pensando. Como cuando Lena se queda dormida en el auto. O cuando huelo canela en una mañana fría. ¿Tu esposa? Sí. ¿Cuánto ha pasado? 6 años. Hablas como si aún estuviera cerca. Lo está. Solo que no de la forma en que yo quisiera. Sloan no respondió de inmediato. Mi madre. Era toda ambición, dijo al fin. Me decía que podía conquistar el mundo, si no dejaba que nadie se acercara demasiado. Decía que la emoción era una debilidad, contraje, ¿y le creíste? Durante más tiempo del que debería, hicieron una pausa. Entonces Gavin sacó algo del bolsillo, el dibujo más reciente de Lena, ya doblado y algo gastado en las esquinas. Lo hizo el día que hablé en esa sala de juntas, dijo. Aparezco. Como un héroe. Como alguien que repara máquinas rotas y corazones rotos, con las mismas herramientas. Sloan lo desplegó. Un muñequito con el cabello alborotado, de la mano con una mujer alta con tacones. Ambos sonriendo. Ansel en la esquina. Un trapeador diminuto junto a una laptop. Lo miró más tiempo del que él esperaba. ¿Sabes? Dijo suavemente. Firmado contratos millonarios, lanzado productos en 5 países, hablado ante CEO que tiemblan antes de que yo abra la boca, y nada me ha hecho sentir tan vista como este dibujo de crayón de una niña a la que nunca he conocido. Salieron del restaurante pasadas las 10. El aire nocturno era fresco, limpio, de ese que te hace sentir que tus pulmones respiran mejor de lo que en realidad pueden. Sloan caminaba un paso detrás de él, hasta detenerse junto a su camioneta. ¿Todavía conduces esta cosa vieja? Funciona. Y está pagada. Te sorprendería lo raro que es eso. Ella se apoyó contra la puerta del copiloto. Eres un hombre extraño, Gavin Brooks. Viniendo de ti, lo tomaré como un cumplido. Él abrió la puerta del conductor, pero se detuvo antes de entrar. ¿Por qué volviste a verme, Sloan? Porque necesitaba recordar cómo suena la verdad, y tú no finges. Solo apareces. Gavin asintió. Eso bastaba. Nos vemos en el trabajo, dijo, subiéndose al vehículo. Gavin, él se giró. ¿Qué? Me gustan las historias. Para dormir, y con eso, ella se dio la vuelta y desapareció en la noche, sus tacones marcando el paso como puntos finales en una frase que ninguno de los dos quería terminar. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Gavin dejó a Lena en la escuela, ella lo abrazó más fuerte de lo normal y le susurró, «Estás brillando, papá». La gente está empezando a notarlo. Él sonrió durante todo el camino al trabajo, hasta que entró a Mercer Dynamics y lo sintió, el cambio, no en la temperatura, sino en el ambiente. Menos sonrisas. Miradas más frías. Un silencio que no se sentía como paz, sino como tensión contenida detrás de saludos educados. Intentó no dejar que le afectara, pero al alcanzar su credencial, un guardia de seguridad, con quien bromeaba la semana anterior, lo detuvo. Lo siento, señor. Ya no está en la lista del personal de limpieza. ¿Cómo dice? Su acceso ahora es ejecutivo. Por orden del circuito. Parece que lo ascendieron, las palabras sonaban más a advertencia. Que a bienvenida, en el ascensor, lo esperaba Jason Marlowe. Corbata perfecta. Mandíbula más apretada que nunca. ¿Nuevo título? Preguntó sin sonreír. No sabía que existía uno. Si lo hay, asesor técnico especial de la CEO, debe ser lindo saltarse toda la escalera corporativa. Yo no me salté nada, dijo Gavin con calma. Llevo años subiendo, solo que en una escalera que nadie se molestó en mirar. Jason dio un paso más cerca. Voz baja, casi un susurro, déjame.
Darte un consejo, trapeador. Estas personas te sonríen porque Sloan lo dice. Pero no son tus amigos. Tú no perteneces aquí. Gavin lo miró directo a los ojos. Si hubiera esperado a pertenecer, mi hija seguiría teniendo hambre. No vine para que me quieran. Vine para construir algo que funcione. Más tarde esa mañana, en la sala de estrategia, el equipo revisaba la optimización que Gavin había propuesto para el modelo de respuesta autónoma. Los cálculos eran correctos. La solución era clara, pero la sala permanecía congelada. Jason habló primero. Revisamos los números de nuevo. La lógica de Gavin es válida. Pero no la implementaremos. Sloan levantó la vista, aguda. Perdón, no ha sido probado. A gran escala. No hay precedentes. Estaríamos arriesgando nuestra imagen pública usando código de alguien que ni siquiera tiene un título universitario. Estás diciendo que las matemáticas están bien, pero el currículum no, Jason. No pestañeó. Somos una empresa de $1.000 millones. Nuestros clientes no quieren titulares sobre el conserje genio. Quarant pedigree. Estabilidad. Legado. La sala asintió, lentamente, con vacilación. Gavin se quedó en silencio. No se defendió. Solo observó. Como alguien que ha sobrevivido peores tormentas, y ya sabe de qué lado sopla el viento, Sloan. Lo miró. Gavin, ¿quieres responder? Él se inclinó hacia adelante. La voz serena, lo entiendo. No soy lo que esperaban. Y eso incomoda, pero si los números funcionan, y el sistema mejora. ¿Quién está siendo realmente poco profesional, el que arregla el problema? ¿O el equipo que ignora la solución? Y si yo hubiera entrado con un título de Stanford y un saco de $1.000, ya estarían llamándolo innovación, pero como huelo a cloro y llevo una calcomanía de mi hija en la laptop, lo llaman un riesgo. Pausa. Si el valor de un hombre se mide por lo caras que son sus equivocaciones, quizás es hora de empezar a medir el valor de otra manera. Silencio total. Sloan se puso de pie, lentamente. Implementaremos la actualización, Jason. No discutió. No en voz alta. Pero su mirada dijo todo. Esa tarde, Gavin encontró a Sloan en el balcón de la azotea. Ella estaba mirando el horizonte, los brazos cruzados, la chaqueta quitada, las mangas arremangadas. Sala difícil, dijo. Él en voz baja, están acostumbrados a resultados previsibles. Y orígenes pulidos. Tú no, yo estoy acostumbrada a la excelencia. Sin importar dónde se esconda, se quedaron callados un momento. Entonces Gavin preguntó, ¿por qué estás luchando por mí? Y ella se volvió hacia él, ¿por qué me? ¿Recuerdas algo en lo que solía creer, antes de cambiarlo por asientos en juntas directivas y guías de marca? ¿Qué cosa? La idea de que la brillantez no necesita permiso. Él sonrió. Suena bien. Peligroso en las manos equivocadas, también lo es el silencio, pero justamente el silencio fue lo que siguió en los días posteriores. Gavin notó que ya casi nadie lo saludaba con un gesto de cabeza. Las conversaciones cesaban cuando él entraba. Los canales de Slack donde solían copiarlo, ya no lo incluían. Incluso los ingenieros que antes pedían su consejo ahora evitaban su mirada. Solo Arthur, el circuito, seguía igual. Franco, firme, con los pies en la tierra. Una noche, mientras Gavin revisaba código en la sala de descanso, Arthur se sentó junto a él con 2 tazas de café negro. Sacudiste el panal. No era mi intención, no hacía falta. Solo tu existencia. Ya los incomoda. Siento que me están empujando fuera de una sala, a la que nunca pedí entrar, porque no estás jugando su juego. Estás jugando al de la vida. Y la vida les da miedo a los que nunca han tenido que sobrevivirla. Gavin lo miró, cansado. Estoy perdiendo el tiempo aquí. No, si recuerdas lo que vale tu tiempo. Y no, si esto lo haces por algo más que un cheque. Miró el dibujo de Lena una vez más. Ya arrugado en su bolsillo. Pero jamás roto. Lo hago por ella. Arthur le dio una palmada en la espalda. Entonces ya vas ganando. Esa noche, en casa, Lena estaba en el sofá armando un rompecabezas mientras Gavin recalentaba. Estofado. ¿Les gustó tu nueva idea, papi? A algunos sí. A otros no tanto. ¿Dijiste la verdad? La dije. Entonces hiciste tu trabajo. Se sentó a su lado, viendo cómo sus pequeños dedos colocaban una pieza azul celeste en su lugar. Y si a la gente no le gusta que diga lo correcto, entonces busca personas que sí. Simple, sabía. 6 años. Él besó su frente. ¿Alguna vez pensaste en dirigir esta empresa algún día? Solo si viene con paletas gratis. Lo pondré en el contrato. Ambos rieron, y en ese momento, suave, cotidiano, imperfecto, Gavin recordó exactamente. Porque empezó este camino. No para ser aceptado. No para probar su valor.
sino para construir un mundo donde su hija no tuviera que hacerlo sola. Sloan Mercer no lo notó al principio, pasó frente al armario de los conserjes sin mirar 2 veces. El balde de Gavin ya no estaba en su lugar habitual. Pero no lo registró, las reuniones se encadenaban. Los plazos se comprimían. Los inversionistas giraban a su alrededor como tiburones, pero al tercer día, algo extraño empezó a flotar en el aire: silencio. El tipo de silencio que se instala cuando una puerta se cierra y nadie vuelve. Gavin Brooks se había ido, el asiento vacío en el rincón del laboratorio quedó sin ocupar. Su nombre fue eliminado del canal interno de Slack. Sin memorándum. Sin explicación, alguien más fue asignado a limpiar el código cada noche. Pero nadie corregía la lógica como él. Nadie veía patrones como él. Los modelos de IA empezaron a desviarse de nuevo. Apenas. Pero lo suficiente, aún así, nadie decía su nombre. Excepto ella, Sloan se quedó sola en el mirador, observando el laboratorio de pruebas. Abajo, las pantallas brillaban. La charla era baja. Y el sistema había aprobado las pruebas internas, las acciones subían. Todo, en papel, era una victoria, pero por dentro, algo faltaba. Se descubrió mirando hacia el rincón donde solía pararse Gavin, las manos en los bolsillos, la cabeza ladeada, los ojos entrecerrados como si pudiera ver el alma del código. Ahora solo había espacio vacío. Un conserje pasó barriendo. No se detuvo. No dijo nada, por supuesto que no. Solo estaba allí para limpiar, como lo estuvo Gavin. Hasta que ya no esa noche, Sloan volvió a su oficina. Todo estaba ordenado. Impecable. Excepto por una pequeña mancha marrón cerca del borde del escritorio, apenas visible. Solo si la luz daba justo en el ángulo correcto, era una mancha de café. De la primera reunión. Gavin había dejado su termo y se disculpó enseguida. Esto gotea esperanza, y cafeína por igual. No se rió entonces. Pero ahora, no quería que nadie limpiara esa mancha. Se quedó hasta tarde. Vagó por los pasillos como alguien en una vida que ya no le pertenecía. Cerca de la sala de descanso, pasó frente a un tablero de corcho, cubierto de volantes viejos y recordatorios de turnos. Allí, en una esquina, había un pequeño sobre. Su nombre, escrito con crayón morado y letras torcidas, para la señorita Mercer. De parte de Lena Brooks, se quedó mirándolo. Sin saber si sonreír o romperse, lo tomó con cuidado. Como si pudiera desvanecerse con solo tocarlo. Dentro, una hoja doblada con estrellas dibujadas en las esquinas. En el centro, con letra infantil, decía: «Gracias por creer en mi papá. Él solía sonreír cuando hablaba de usted. Ahora ya no sonríe mucho. Pero yo sí, Lena, 6 años y 3/4». Sloan se sentó en una banca, junto a una máquina expendedora. Por primera vez en meses, se quitó los tacones, cruzó las piernas como una niña, y lloró. No dijo a nadie a dónde iría la mañana siguiente. No llevó guardaespaldas. Ni chofer, solo su abrigo negro, una bufanda apretada, y la carta de Lena. En el bolsillo. Como una brújula, encontró el apartamento de Gavin tras 20 minutos, en un barrio sin pintura nueva desde hacía años. Subió escaleras que crujían. El ascensor no funcionaba. El pasillo olía a curry viejo y agua de lluvia. Tocó 2 veces, una pausa, luego, pasos pequeños corriendo. La puerta se abrió, y ahí estaba Lena. Camiseta de unicornio. Mirias desperadas. El cabello recogido con un clip de papel. «Eres la señora del trabajo», dijo con naturalidad. «La que pone nervioso a mi papá». Sloan parpadeó. «Probablemente. ¿Quieres pacer?» «No tenemos sillas de visita, pero el piso es cómodo dentro». El apartamento era pequeño, lleno de juguetes y ropa doblada. Libros de ingeniería en la cocina. Una laptop parpadeando en la mesa. Papá salió a buscar trabajo. No cree que lo encuentre. Pero yo le dije que el sol no pide permiso para salir. Eso lo viste en una caricatura, ¿no? Lo dijo papá. Lena abrió una caja de Legos. ¿Puedes ayudarme a construir? Solo dejo que la gente en quien confío trabaje en el techo. Sloan dudó. Pero Lena tiró suavemente de su abrigo, y decidió quedarse, mientras armaban una casita desordenada. Lena habló. Sin levantar la voz, se fue porque pensó que la gente se reía de él en internet. Que te hizo pasar vergüenza. Y que nadie quería a un conserje que fuera listo. Que nunca verían la diferencia entre estar fuera de lugar y ser brillante. Sloan tragó saliva. No fue su culpa. Y no me avergonzó. Me recordó lo que realmente importa. ¿Lo extrañas? Sí. Y no lo esperaba. Lena le pasó un bloque verde. Si logras hacerlo sonreír otra vez,
te perdono, Sloan rió, con lágrimas en los ojos. Trato hecho, conclusión final, esa noche, mientras la ciudad se iluminaba en tonos dorados y violetas. Gavin, Sloan y Lena se sentaron juntos en el alféizar, mirando hacia el horizonte. Ya no eran conserje, CEO y niña, eran equipo. Familia. Imperfección elegida con amor, y en ese momento, sin discursos ni algoritmos, entendieron algo simple pero poderoso, que el hogar no siempre es un lugar. A veces. Es una historia escrita entre tres corazones que se atrevieron a encontrarse. Gracias por escuchar esta historia, ahora me encantaría conocer la tuya. Desde donde la estás escuchando, déjame un comentario. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perderte más relatos sobre amor, redención y el poder silencioso de la bondad. Hasta la próxima. Sigue creyendo. Sigue escuchando. Y nunca subestimes lo que puede hacer una voz amable.